Sara vino en un momento en el que le costaba mucho pensar, tenía un pensamiento muy distorsionado y no podía prepararse para una exposición en público que tenía que hacer. Al mirar en su historia y ir a detectar específicamente en qué momento empezó a sentir esto, identificó un momento con 8 años en el cual estaba haciendo una exposición para hablar en público en el colegio y donde sufrió una profunda humillación por parte de la profesora, que en ese momento empezó a decirle cosas muy desagradables delante de todos los compañeros, que acabó haciendo que fuera el hazmerreír de todos sus amigos y amigas que estaban presentes. En ese momento nadie la protegió, nadie la cuidó y nadie se hizo cargo de su dolor. Eso generó una primera herida de humillación, pero de ahí siguieron otros múltiples escenarios donde en otras realidades volvió a conectar con esa misma sensación que le devolvía ese dolor inicial en el colegio, donde había una humillación tras otra. Esta situación la pueden vivir muchos niños, no solo en el colegio, también en casa, en las situaciones de humillación, pero son un reflejo de acciones mal llevadas por parte de los adultos que dejan heridas muy profundas en los niños y que pueden llegar a afectar hasta el nivel de no poder hacer charlas en público, miedo a hablar en público, la glosofobia, o situaciones donde me expongo lo mínimo posible para no volver a estar en contacto con una posible situación similar. Cuando esto sucede, hablamos de la herida de humillación. La herida de humillación precisamente es este escenario donde una persona ha vivido algo, ha expuesto algo, ha explicado algo y ha sido el hazme reír porque alguien ha señalado un defecto. Cuando esto se vive en absoluta soledad, cuando nadie se hace cargo de esa parte, cuando nadie protege esa herida abierta, lo que hace en el niño es que puede empezar a quedarse cada vez más hacia adentro y empieza un estado de disociación. Me disocio de mi cuerpo haciéndome pequeñito y alejándome de este dolor, con lo cual voy a evitar exponerme a cualquier escenario donde pueda volver a sentir esta herida, donde pueda volver a conectar con la humillación. Estarán los mecanismos de defensa como la evitación, estarán escenarios donde la persona a través de su discurso inconexo hará que haya poca información que se explique y siempre quedará, cuando hagan, por ejemplo, trabajos en grupo, siempre quedará como el que trabajará, preparará todo, pero no expondrá. No habrá una posibilidad de estar en un escenario donde me pueda exponer. Evitaré por todos los escenarios posibles estar en ese lugar. Otra de las respuestas que pueden haber tiene que ver precisamente más hacia la reacción, la hiperreacción, que podría ser ataques de ira, es decir, espacios donde, como vuelva a ver a alguien humillar a otra persona, saldré yo y voy a defender, porque no puedo sostener que lo vuelvan a hacer por alguien lo que me hicieron pasar a mí. Entonces, cualquier exposición a la humillación será una hiperreacción ante lo que se está viviendo. O otros escenarios precisamente es el dejar que la humillación continúe, sometiéndome a un evento de sumisión. Es una manera de desaparecer, es otro estado de disociación para desconectar de ese dolor, pero la herida sigue profundamente ahí. Esto es lo que vemos cuando hay las situaciones de bullying. Niños que no pueden defenderse porque la indefensión es un mecanismo también de defensa cuando no tienes recursos para sostener el escenario en el que estás. Porque no tienes la fuerza, porque eres el más débil, porque sois menos, porque no sientes que puedas hacer nada en ese escenario y utilizas el mecanismo de la sumisión para sobrevivir. Todo esto hace un relato detrás de las heridas de humillación, de desprotección, de situaciones muy confusas donde los niños tuvieron que adaptarse con diferentes mecanismos de defensa a estos posibles escenarios y que en la etapa adulta siguen siendo un reflejo de estas humillaciones, las actitudes que tienen. Por ejemplo, en el caso de Sara, cuando acudió a terapia, pero precisamente era porque quería ver qué le pasaba cuando no podía presentar algo en público, y además para ella era muy importante porque simbolizaba un posible crecimiento a nivel profesional. Es decir, también me alejo de mi propósito cuando yo no puedo atravesar esta herida. Lo que hicimos en el caso de Sara fue ir a visitar a esa niña, poder acogerla, protegerla, y todas aquellas niñas que en algún momento de su historia necesitaron que alguien les protegiera, poder mirar eso, poderlo llorar, poderlo atravesar, poder estar en contacto con esa herida y
Lo que se manifestó en Sara, que además no solo el trabajo de poderse hacer cargo, y esto tiene una repercusión en el estado adulto, de sentirse más seguro, de empezar a sostener los diferentes escenarios, sino que algo que fue muy evidente es cómo cambió su discurso. Ella cuando llegaba a terapia tenía un discurso muy distorsionado, un relato donde había mucha información que se mezclaba y de repente empezó a tener un relato coherente. Algo cambió en su estructura mental, fue un reflejo también de haber podido atravesar esa herida traumática, esa herida de humillación. Si te has visto reflejada o reflejado en alguno de estos escenarios, te invito a que descubras en nuestro blog más sobre la herida de humillación.